Capítulo 1. El eco del fin. El año 2050 no era el futuro brillante y utópico que soñaron las generaciones anteriores. Para Elara, de 22 años, era una maraña de avances tecnológicos chocando brutalmente con la miseria y el abandado. Vivía en los Valles Olvidados, una región remota donde el cemento de la ciudadela, la megalópolis próspera y autosuficiente, apenas había arañado la tierra. Su hogar era una cabaña de adobe, rodeada de encinos centenarios y el susurro constante del viento que conocía cada hoja. Su mundo era el olor a tierra mojada, el sudor del trabajo en el pequeño huerto y el lomo cálido de los pocos caballos que aún pastaban en la zona. Desde niña, Elara había aprendido de su padre, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, que los caballos no eran solo bestias de carga, sino extensiones del alma misma de la tierra. Su padre solía decir que la dignidad de un hombre se medía por la forma en que trataba a su animal más fiel. Él había sido un domador, un susurrador, y Elara heredó ese don. Pero incluso en los valles olvidados, la sombra de la ciudadela se alargaba. La corporación Omnicorp, un leviatán de la biotecnología y la minería, había puesto sus ojos en los ricos depósitos de minerales raros bajo las tierras ancestrales de los valles. No importaba que fueran hogar de comunidades como la de Elara, ni que fueran refugio de la flora y fauna que la sobrepoblada ciudadela había aniquilado. Para Omnicorp, eran solo un obstáculo en el camino al progreso y al dinero. El día que llegaron las notificaciones de desalojo, el cielo de los valles se tiñó de un presagio gris. Drones de vigilancia zumbaban como abejas gigantes y robots de seguridad, fríos y metálicos, patrullaban las pocas carreteras. La mayoría de las familias, desmoralizadas y sin recursos para luchar, aceptaron las míseras compensaciones y se marcharon hacia los distritos periféricos de la ciudadela, donde les prometían reintegración. Elara y su padre se negaron. Su tierra era su legado, su vida. Días después, bulldozers monstruosos, pilotados por operadores con cascos de realidad virtual, comenzaron a derribar las casas vacías, dejando tras de sí un rastro de polvo y desolación. La suya fue una de las últimas en pie. Una mañana, el padre de Elara salió con su viejo caballo, Brisa, para revisar las trampas en el linde del bosque. Elara, que estaba tejiendo una red de pesca, oyó un estruendo distante, más fuerte que el de las máquinas. Luego, un silencio abrupto. Un frío gélido le recorrió la espalda. Corrió, con el corazón latiendo como un tambor frenético. Lo encontró bajo un árbol caído, una de las colosales excavadoras de Omnicorp, en su afán de limpiar la zona, había desestabilizado el terreno. Brisa estaba muerto a un lado, con el cuello roto. Su padre, malherido, apenas respiraba. Con sus últimas fuerzas, su padre la tomó de la mano, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Elara, susurró, su voz apenas un hilo, la tierra es nuestra madre. No la abandones. Busca el corcel. Te guiará. Y con un último aliento, se fue. Elara se quedó sola en el mundo. La cabaña fue demolida al día siguiente. No le quedó nada salvo la ropa que llevaba, la promesa hecha a su padre y un dolor que le quemaba el alma. Vagó sin rumbo durante días, escondiéndose de los drones, alimentándose de lo que encontraba. Su esperanza se desvanecía. La tierra de sus ancestros era ahora un paisaje de ruinas y máquinas que rugían. Capítulo 2. El corcel de ceniza. Elara llegó al antiguo corral de la familia, un lugar que había sido un santuario de caballos. Estaba destrozado, sus vallas hechas astillas. Entre los escombros y el polvo, vio algo que le heló la sangre. Un caballo. Estaba atrapado bajo una viga de madera, herido, pero vivo. Su pelaje, antes negro azabache, estaba cubierto de polvo y ceniza, como si hubiera surgido de las ruinas mismas.
Un corte profundo le surcaba el flanco y sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, reflejaban una mezcla de dolor, rabia y un salvajismo indomable. Un corcel, recordó las últimas palabras de su padre. Este era el corcel. Se acercó con cautela, susurrándole palabras suaves, las mismas que su padre le había enseñado. El caballo relinchó, intentando levantarse, pero la viga lo mantenía inmovilizado. El ara notó una cicatriz inusual en forma de zigzag en su frente, como un rayo petrificado. Había oído hablar de un caballo así, un semental salvaje que se decía que era indomable, hijo de Brisa, el caballo de su padre. Ecos, susurró ella. Un eco del pasado, un susurro de lo que fue. El ara trabajó durante horas, usando las herramientas que milagrosamente encontró intactas en el cobertizo derrumbado. Con una barra de hierro, hizo palanca contra la pesada viga, sus músculos ardían. El caballo observaba cada uno de sus movimientos, sus ojos fijos en ella, una inteligencia que el ara nunca había visto en ningún otro animal. Finalmente, con un último esfuerzo, la viga cedió. Eco se levantó con dificultad, cojeando. Su instinto era huir, pero el ara no se movió. Se quedó allí, ofreciéndole su mano extendida, una señal de paz. No te haré daño, Ecos, le dijo. El caballo la miró, luego bajó la cabeza y frotó suavemente su nariz contra la palma de el ara. Un pacto tácito se selló entre ellos. Las primeras semanas fueron una prueba de paciencia y fe. Ecos estaba herido, desconfiado, y el ara no tenía casi nada para ofrecerle. Pero ella lo cuidó con devoción. Limpió su herida con agua de un arroyo cercano y hierbas medicinales que había aprendido a identificar. Compartió con él cada bocado de comida que conseguía, incluso cuando su propio estómago rugía. Poco a poco, la desconfianza de Ecos se transformó en una lealtad férrea. El ara podía sentir su fuerza, su espíritu indomable, y sabía que juntos eran más que la suma de sus partes. Ecos, a pesar de su herida, era increíblemente rápido y astuto. Sus sentidos eran agudos, y parecía prever los peligros antes de que aparecieran. El ara, por su parte, le enseñó a moverse en silencio, a interpretar las señales del viento y las estrellas. Juntos, se convirtieron en sombras, moviéndose por los valles que se transformaban en un infierno de máquinas. Capítulo 3. La travesía por las tierras devastadas. La presencia de Omnicorp era insostenible. El polvo de las excavaciones, el ruido incesante, el olor a diésel y la vigilancia constante hacían imposible la vida. El ara tomó la decisión de huir, al menos temporalmente, para recuperarse y planificar su venganza. Su padre le había hablado de un refugio en las montañas, al otro lado de lo que ahora llamaban el desierto de ceniza, una franja de tierra que una antigua catástrofe industrial había vuelto inhóspita. Tenemos que irnos, Ecos, le susurró una noche, mientras el caballo pastaba silenciosamente a su lado. Ecos levantó la cabeza, como si entendiera, y frotó su nariz en la mano de el ara. La travesía fue brutal. El desierto de ceniza era un infierno de calor abrasador durante el día y frío gélido por la noche. La arena, mezclada con desechos industriales, brillaba con un brillo iridiscente y peligroso. El agua era escasa y tóxica. El ara cubrió sus rostros con pañuelos viejos para protegerse del viento cargado de partículas. Ecos demostró una resistencia asombrosa. Sus pezuñas, acostumbradas a las rocas de los valles, se adaptaron a la arena resbaladiza. Su olfato le guiaba hacia los pocos oasis ocultos, charcos de agua turbia pero potable, a los que ni siquiera los drones de Omnicorp parecían prestar atención. El ara, a su vez, usaba su conocimiento de las estrellas y el sol para mantener el rumbo. Los días se fusionaron en una agotadora procesión. La sed era una agonía constante. Una tarde, el ara se desmayó por el agotamiento y la deshidratación. Cuando despertó, Ecos estaba parado sobre ella, la protegía del sol.
A su lado, había un pequeño charco de agua, que el caballo había descubierto con su instinto. Ecos inclinó su cabeza y la animó a beber. El ara bebió y, al hacerlo, sintió una conexión aún más profunda con el animal. No era solo su compañero, era su protector. En una ocasión, un dron de patrulla detectó su presencia. El ara montó a Ecos y el caballo galopó como nunca antes. La cicatriz en su frente parecía vibrar con una energía salvaje. Esquivó rocas, saltó grietas y corrió con una velocidad esquivante, dejando atrás el zumbido metálico del dron. El ara se aferró a su crin, el viento azotando su rostro. Era una danza de supervivencia, una comunión perfecta entre humano y animal. Finalmente, tras semanas de agonía, vieron las primeras estribaciones de las montañas. Los árboles, aunque escasos y retorcidos por la falta de agua, eran un bienvenido cambio al paisaje desolado. La esperanza resurgió en el corazón de El Ara. Capítulo 4. El secreto del padre. En las montañas, encontraron un refugio. Una pequeña cueva, bien escondida, con una fuente de agua clara y una pequeña parcela de tierra donde crecían algunas plantas comestibles. Era un lugar que su padre le había descrito, un sitio que él usaba en sus viajes. Mientras exploraba la cueva, el ara encontró un compartimento oculto en la pared. Dentro, había una caja de metal sellada. La abrió con manos temblorosas. Dentro, no había oro ni joyas, sino pergaminos viejos y dispositivos de datos cifrados. Los pergaminos eran mapas ancestrales y escrituras de propiedad que databan de siglos atrás, mostrando que las tierras de los valles olvidados no solo eran suyas por tradición, sino por ley. Su padre, un hombre que se aferraba al pasado, había reunido todas las pruebas posibles. Los dispositivos de datos eran más modernos, pero antiguos para los estándares de la ciudadela. Eran informes sobre los efectos de la minería de Omnicorp en el ecosistema, datos de monitoreo de contaminación, y pruebas de cómo la corporación había falseado resultados y sobornado funcionarios para obtener permisos. Había incluso una confesión grabada de un ex empleado de Omnicorp, detallando la magnitud de la corrupción y el impacto ambiental devastador que la empresa estaba ocultando. El ara se dio cuenta de la magnitud del tesoro que tenía en sus manos. No era solo su tierra, era la tierra de todo un pueblo, envenenada y robada. Su padre no solo había luchado por ellos, había luchado por la verdad. La justicia no sería solo para ella, sino para todos los que habían sido silenciados y expulsados. Pero ¿cómo llevar esta información a la ciudadela? Omnicorp controlaba las noticias, los medios y la ley. Su sede era una fortaleza tecnológica impenetrable. Ecos, que había estado observándola desde la entrada de la cueva, se acercó y apoyó su cabeza en su hombro, como si leyera sus pensamientos. El ara acarició su melena oscura. «Tenemos que ir a la ciudadela», Ecos le dijo, su voz firme. «Necesitamos encontrar a alguien que escuche, alguien que nos ayude a exponer la verdad». Capítulo 5. Infiltración y conspiración. La ciudadela era un monstruo de cristal y acero, alimentado por la energía geotérmica y la inteligencia artificial. La brecha entre sus habitantes y los forasteros como el ara era abismal. La mayoría vivía en distritos interconectados, ajenos a la miseria exterior. El ara y Ecos tendrían que ser invisibles. Se disfrazó con ropa de segunda mano, mezclándose con los pocos trabajadores del exterior que venían a la ciudadela para trabajos temporales. Ecos, con su aspecto salvaje y su cicatriz, sería un problema. El ara encontró un establo abandonado en las afueras, un vestigio de una época en que los caballos aún tenían un lugar en la urbe. Allí lo escondió, prometiéndole regresar. El ara se adentró en el corazón de la ciudadela. Los datos de su padre eran complejos y cifrados. Necesitaba un desvelador, un experto en tecnología que pudiera acceder a la información sin activar las defensas de Omnicorp. Recordó a un viejo amigo de su padre,
un ingeniero de sistemas llamado Kael, que había huido de la ciudadela años atrás por diferencias éticas con las corporaciones. Su padre le había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda tecnológica, Kael era el hombre. El Ara no sabía si seguía vivo, pero valía la pena el riesgo. Rastreó a Kael hasta los bajos fondos de la ciudadela, un laberinto de callejones oscuros y edificios decrépitos donde vivían los marginados tecnológicos y los disidentes. Lo encontró en un taller improvisado, rodeado de pantallas parpadeantes y cables. Kael era un hombre de mediana edad, con el cabello largo y canoso atado en una cola, y ojos astutos que miraban el mundo con desconfianza. Al principio, Kael se negó a ayudar. Omnicorp es demasiado poderosa, niña, dijo con voz ronca. Te aplastarán como a una mosca. Pero el Ara le mostró los mapas ancestrales, la prueba de la tierra robada. Le habló de su padre, de la destrucción de los valles, de Ecos. Poco a poco, la historia y la determinación de el Ara ablandaron el corazón cínico de Kael. Él había conocido al padre de el Ara y lo respetaba. De acuerdo, Kael suspiró, encendiendo su terminal. Pero esto es una misión suicida. Si Omnicorp detecta que alguien está intentando acceder a sus archivos de corrupción, nos cazarán. Kael trabajó sin descanso durante días, descifrando los archivos. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. No solo había pruebas de contaminación y sobornos, sino de un plan maestro. Omnicorp planeaba usar los minerales de los valles para desarrollar una nueva generación de armas biológicas controladas por IA, bajo el pretexto de control de plagas. Las vidas de los habitantes de los valles eran solo un daño colateral. Esto es monstruoso, murmuró Kael, con el rostro pálido. Esto no solo es robo de tierras, es un crimen contra la humanidad. Capítulo 6. La carrera por la verdad. El Ara y Kael sabían que necesitaban hacer pública la información, pero no a través de los canales controlados por Omnicorp. Kael tenía contactos en la red subterránea, una comunidad de periodistas independientes y activistas de la verdad que operaban al margen de la censura corporativa. La idea era simple pero arriesgada, transmitir la información en vivo, en un momento de máxima audiencia, para que nadie pudiera silenciarla. El plan era acceder a las redes de Omnicorp durante un evento público importante, el discurso anual del CEO, Silas Thorne, conocido por su carisma y su hipocresía. Mientras Kael preparaba el equipo para la transmisión, el Ara regresó al establo para ver a Ecos. La vigilancia de Omnicorp se había intensificado en la ciudadela. Drones más pequeños, con sensores térmicos, patrullaban cada rincón. Era un desafío entrar y salir sin ser detectada. Ecos, inquieto, relinchó suavemente al verla. Sabía que algo grande se avecinaba. La noche del discurso de Thorne llegó. El Ara, Kael y unos pocos miembros de la red subterránea se posicionaron en un edificio abandonado con vistas a la plaza central, donde Thorne se dirigiría a miles de ciudadanos. El Ara llevaba una mochila con los datos cifrados, listas para ser inyectados en la red. Kael ajustó los últimos cables del equipo de transmisión. Justo cuando Thorne subía al estrado, el edificio se vio envuelto en luces intermitentes. Alerta. Y violación de seguridad. La voz de un robot de seguridad resonó. Omnicorp los había descubierto. Corran, el Ara. Yo los distraigo, gritó Kael, comenzando a activar un virus diseñado para sobrecargar las redes de seguridad. El Ara se lanzó por una ventana rota, aterrizando con agilidad en un saliente. Los guardias de seguridad, armados con rifles de energía, irrumpieron en el edificio. Kael se quedó atrás, luchando en el ciberespacio. Desde su posición, el Ara vio a Ecos, que había acudido al oír el tumulto. Había derribado la puerta del establo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. El Ara saltó sobre su lomo. Vamos, Ecos. Es ahora o nunca.
El caballo galopó por las calles, esquivando vehículos autónomos y peatones atónitos. Los drones de seguridad los persiguieron, disparando ráfagas de energía que el ara esquivaba por poco. Ecos corría con una velocidad y agilidad sobrenaturales, su pelaje oscuro apenas visible en las sombras de la noche. Llegaron a la plaza central. El ara vio una oportunidad. Una de las torres de transmisión de la ciudadela, una gigantesca aguja de metal, se alzaba cerca del escenario. Si pudiera llegar a la cima y conectar el dispositivo. Ecos, a la torre, gritó. El caballo, con una ráfaga de energía, saltó sobre barreras, esquivó a los guardias que corrían hacia ellos. El ara desmontó y comenzó a escalar la torre, las garras metálicas de los drones de seguridad intentando alcanzarla. Echo se mantuvo en la base, luchando contra los guardias que intentaban dispararle, su cuerpo poderoso un escudo viviente. El ara subía, sus manos raspadas, sus músculos doloridos. Cada vez que un guardia intentaba ascender tras ella, Ecos los embestía, protegiendo su retaguardia. Finalmente, el ara llegó a una plataforma de servicio en la cima. Encontró el panel de control y, con las manos temblorosas, conectó el dispositivo de datos. Capítulo 7. La voz de la verdad. En la plaza central, Silas Thorne estaba en medio de su discurso, su voz resonando con promesas vacías de progreso y prosperidad. De repente, las pantallas gigantes detrás de él parpadearon. La imagen de Thorne fue reemplazada por la de el ara, su rostro cubierto de hollín, la cicatriz de Ecos brillando en su frente. No era una imagen en vivo, era la transmisión de Kael, rebotada desde la torre de transmisión. El ara comenzó a hablar, su voz amplificada por los altavoces de la ciudadela. Era una voz clara, fuerte, llena de la ira y el dolor de su pueblo. Ciudadanos de la ciudadela, dijo, creen que viven en un paraíso, pero es un paraíso construido sobre el sufrimiento y la mentira. Yo soy el ara de los valles olvidados. Mi padre murió por la codicia de Omnicorp. Mi pueblo fue expulsado de sus tierras. Y el suelo bajo sus pies está envenenado con la verdad. Mientras hablaba, Kael, desde su escondite, comenzó a inyectar los datos. Las pantallas mostraron imágenes satelitales de los valles antes y después de la llegada de Omnicorp, los bosques exuberantes convertidos en cráteres humeantes. Luego, documentos filtrados, contratos de sobornos, análisis de toxicidad de aguas, confesiones de empleados. El plan de las armas biológicas apareció en un diagrama claro. La multitud en la plaza estaba en silencio atónito. El ara continuó, su voz inquebrantable. Omnicorp ha estado mintiendo. Su progreso es veneno para el medio ambiente y para la humanidad. Sus promesas son ceniza. Mi padre me enseñó que la tierra es nuestra madre. Y ustedes, los ciudadanos de esta ciudadela, también son hijos de la tierra. ¿Van a permitir que la destruyan en su nombre? Los guardias de seguridad, aturdidos por la revelación, no sabían qué hacer. Thorne gritaba órdenes, pero era demasiado tarde. La verdad se había liberado. La red subterránea, alertada por Kael, había empezado a difundir la transmisión a nivel global. Capítulo 8. Justicia y una vida nueva. El impacto fue sísmico. La indignación se extendió como un incendio forestal. La gente de la ciudadela, acostumbrada a su burbuja de información filtrada, se vio confrontada con una realidad brutal. Manifestaciones estallaron en las calles. Los medios de comunicación independientes de la red subterránea, ahora con la evidencia irrefutable, forzaron a los grandes conglomerados a reportar la verdad. Silas Thorne fue arrestado, junto con varios ejecutivos de Omnicorp. Una investigación exhaustiva reveló la magnitud de sus crímenes ambientales y éticos. Los valles olvidados, aunque gravemente dañados, fueron declarados zona protegida, y Omnicorp fue obligada a pagar billones en compensaciones y un plan de rehabilitación ambiental masivo.
Elara fue aclamada como una heroína, la voz de los valles. Pero ella no buscaba fama. Su corazón anhelaba la paz y la restauración. Con los fondos de compensación y la ayuda de Kael y la red subterránea, Elara regresó a los valles olvidados. La rehabilitación sería un proceso largo y arduo. Pero ahora no estaba sola. Las familias expulsadas comenzaron a regresar, unidas por la historia de Elara y la promesa de un nuevo comienzo. Kael se unió a ella, decidido a usar su ingenio para la recuperación ecológica y la creación de comunidades autosuficientes. Ecos, el corcel de ceniza, fue el guardián de los valles. Su cicatriz, antes un signo de su espíritu salvaje, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Cabalgaba libremente por los prados que lentamente recuperaban su verdor, a veces llevando a Elara en largos paseos, sintiendo la tierra vibrar bajo sus pezuñas. La amistad entre ellos, forjada en el fuego de la adversidad, era un lazo inquebrantable. Elara dedicó su vida a la restauración de los valles, a la educación de las nuevas generaciones sobre la importancia de la tierra y la sabiduría de los caballos. Construyeron hogares sostenibles, cultivaron alimentos orgánicos y revivieron las antiguas tradiciones. La ciudadela, aunque todavía distante, había aprendido una lección. La vida de Elara no fue fácil. Había cicatrices, tanto físicas como emocionales. Pero tenía a Ecos, el espíritu indomable que había sido su compañero en la oscuridad, su fuerza en la debilidad. Tenía una comunidad renovada, y la satisfacción de haber honrado a su padre y de haber llevado la justicia a su hogar. Los valles olvidados florecieron de nuevo, no como un paraíso tecnológico, sino como un santuario de vida, donde el eco del viento en los encinos contaba la historia de la chica y el corcel que se negaron a ser silenciados. Y que, juntos, recuperaron no solo su tierra, sino su destino.